Por la afirmativa, sírvanse en expresar. Sobre la hoja 53, tiene la palabra el senador Jorge Gandini. Gracias, presidenta. Lo primero que tengo que decir es que este es un aditivo que presentan algunos señores senadores, que no vino en el mensaje del Poder Ejecutivo, que se incorpora en esta ley de presupuesto, dado que la misma contiene algunas modificaciones vinculadas a la ley de derecho de autor, y aquí lo que se intenta es declarar, es decir, interpretar la ley de derecho de autor en su alcance, dado que basado en la misma han aparecido ciertas organizaciones que pretenden tener derechos de gestión colectiva y de remuneración equitativa, y en función de eso salen a cobrar la presencia de televisores apagados o prendidos en lugares donde estos están expuestos al público. La ley de derecho de autor consagra claramente derechos de intérpretes, de autores, de compositores, de productores de fonogramas, de entidades de radiodifusión. Es el reflejo de una época, no habla y no consagra estos mismos derechos para empresas de gestión exclusiva de productos cinematográficos o audiovisuales. Quiero explicar un poco la base del problema. Autores, compositores, intérpretes ceden sus derechos a organizaciones de gestión colectiva. No tienen derechos exclusivos para cobrar por su obra. Un intérprete y un autor producen un CD y este sale al mercado. Una radio pasa sus temas sin necesidad de pedir autorización para hacerlo. La gestión colectiva implica eso. El derecho de remuneración equitativa implica que son derechos que no se pueden ni autorizar ni prohibir. Está en el mercado, lo paso en una fiesta, lo pongo en mi casamiento, lo llevo a una radio y lo que tengo que hacer es cobrar por eso. Cedo entonces esos derechos a organizaciones que están en la ley de derecho de autor, que son entidades de gestión colectiva, y estas entidades van a cobrar por acuerdo, van a cobrar un derecho por haber pasado ese tema. Y eso va en partes equitativas al compositor, al autor, al intérprete, etc. Eso es lo que funciona. Y esto se opone al derecho de gestión exclusiva. Quien tiene los derechos exclusivos los licencia, puede prohibirlos, los autoriza, cobra por ellos, puede multar y hacerse indemnizar por aquel que los emitió sin haber tenido la licencia. Esto sucede con las compañías de productos audiovisuales o cinematográficas. En algún caso están agremiadas, como en la Motion Pictures, donde están las grandes compañías, la Warner, la Sony, etc. La agremiación que tienen no es de derechos de gestión colectiva, es de autodefensa frente a la piratería. Esas empresas producen una película, una serie, una novela, pagan al guionista, al autor, al actor, al sonidista y tienen los derechos de ese producto. Ese producto lo venden. Se lo venden a HBO, se lo venden a los cables, se lo venden a las televisiones abiertas, se lo venden a las empresas que lo pasan en los cines. Lo venden. Y nadie los puede pasar, si no es clandestinamente, sin tener esos derechos.
Al presente, y yo quiero entender que por un vacío y por una interpretación temprana en el año 2007, se autorizó a empresas que tienen derechos exclusivos a hacer la gestión colectiva, sin tenerla. Y estas empresas hoy aparecen en el mercado cobrando supuestos derechos de gestión colectiva cuando tienen a su vez la de gestión exclusiva. Y esto no puede ser. O tiene uno o tiene otro. No se puede estar en la misa y en la procesión. O se tienen derechos de gestión exclusiva y entonces cuando yo prendo mi televisor, que ya pago por él porque soy abonado, quien lo está emitiendo en algún punto de la cadena pagó por emitir esa película, esa novela o esa serie. No se le puede volver a cobrar. Sin embargo, en la práctica y desde hace algún tiempo, en lugares donde hay televisores a disposición del público, se pretende cobrar. Esto sucede en restaurantes y bares, en clubes deportivos, en gimnasios, en talleres, en peluquerías, en hoteles, no por el que está en el hall, por cada uno de los televisores que están en cada una de las habitaciones. Y se cobra al barrer, se vea o no se vea, se pase o no se pase, se emita o no, ese producto del que se supone se tiene derecho. Es decir, el televisor apagado paga, el televisor desenchufado paga. Paga si transmite canales de aire, canales por abonado o lo que transmita. Si en un bar donde no se pasan películas, en restaurantes, usted no va a ver la película, lo que va a ver es fútbol, noticias o programas de entretenimiento, ninguno de esos tiene derechos exclusivos de quienes salen a cobrarlos. Aunque llegan a argumentar que los canales deportivos pasan documentales y ellos podrían cobrar por eso. Pero cobran por sí las dudas. No importa si pasaron o no pasaron, si la habitación del hotel estaba ocupada o desocupada. Cobran por la cantidad de televisores. Fijan una tarifa. Y transforman ese supuesto derecho en una suerte de impuesto al televisor. Mucha gente lo paga porque cree que es algo que se le cobra con derecho, no sabe cómo discutirlo. Otros lo discuten, han ido a juicios, y se entabla un conflicto que ha sido observado por el Consejo de Derechos de Autor, que funciona en la órbita del Ministerio de Educación y Cultura, el anterior Consejo, no este, que ha empezado ahora y no ha tratado el tema, pero el anterior lo ha observado, tanto que una de estas empresas ha terminado con una acción en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Y lo que ha observado es precisamente que no tiene todos los derechos y no cumple con todos los requisitos que debería cumplir. Lo que estamos proponiendo aquí es una interpretación clara de la Ley de Derecho de Autor. Y no queremos dejarlo pasar que vaya a la Comisión de Educación y Cultura porque en estos momentos de enorme dificultad del comercio y otras actividades vinculadas al turismo, recibimos la llamada, la atención de cámaras y organizaciones que dicen que están recibiendo inspecciones. La mayoría de ellas, tengo varias cartas acá, son telefónicas. Se les dice que tienen televisores que no están registrados y que van a mandar una multa. Y tengo también las cartas de los abogados. No puede haber un reclamo y una multa si ni siquiera hay una inspección para verificar que el televisor está prendido y pasando el producto que se dice. Pues eso se niega y avanzan. Y mucha gente que refleja la diferencia de posición dominante y la debilidad de un pequeño comerciante termina pagando o sacando el televisor para no pagar. Conozco cantidad de casos en que al final resolvieron descolgar el televisor. Por eso proponemos un artículo sencillo que esperamos que se considere, que dice: declárase que las entidades de gestión colectiva de productores, las que están reguladas en la Ley de Derecho de Autor, sea cual fuera el objeto de su actividad,
solo podrán ser autorizadas a funcionar respecto de los derechos de remuneración equitativa que se consagren expresamente a favor de los mismos. Es decir, solo puede haber entidades de gestión colectiva autorizadas a funcionar respecto a los derechos de remuneración equitativa, que son contrarios a los de remuneración o de representación exclusiva. Son entidades como AGADU, SUDEI, la Asociación de Intérpretes o la de Productores Fonográficos, que tienen muchos años, las que tienen estos derechos de gestión colectiva y que cobran lo que se llama la remuneración equitativa, que requiere acuerdos, pero lo hacen además en representación de millones de intérpretes, porque estas instituciones tienen convenios con instituciones similares de otros países, de la mayoría de los países. De modo que si aquí alguien pasa un tema de un conjunto argentino, va a cobrar y va a pagar. Lo mismo con cualquier otra banda o intérprete o autor en el mundo. Y eso funciona con enorme eficacia y confianza, y es lo que hacen los autores, aquello de derecho de autor, salario del creador. Es lo que hacen. ¿Quién le gestiona eso? Una institución de gestión colectiva que tiene estos derechos de remuneración equitativa, porque van a cobrar lo mismo todos. Esto es lo que quiere declarar e interpretar. No es contra nadie, pero es para dejar bien claro que no puede llegar alguien y abrogarse el derecho de salir a visitar comercios porque en algún momento se le reconoció por parte del Ministerio de Educación y Cultura la condición de asociación civil y decir que tiene los derechos de representación para ir a cobrar lo que ya se pagó. Porque la empresa productora internacional que generó esa película, que después va a ver un señor sentado en el hall o en la habitación de su hotel o mientras le cortan el pelo o en la mesa de un bar, ya cobró para que la estuvieran viendo, ya ganó por ella. Y no es posible que la vuelva a cobrar, ya no para el autor, el guionista, el intérprete, el actor, no, para la empresa madre, que es la que tiene los derechos exclusivos, con una comisión en el medio, claro está. Países como Argentina o como Brasil han prohibido estas prácticas, está claramente prohibida. Y nosotros creemos que en Uruguay no tiene que estar prohibida, pero tienen que adaptarse a esta normativa, que es la que rige en la Ley de Derecho de Autor, y no tratar de utilizarla en su beneficio para que el 80%, como se ha declarado, termine en el exterior, en las mismas grandes compañías que son las productoras de contenidos. Quería hacer esta propuesta, me parece que es justa y a tiempo y no está fuera del marco presupuestal. Gracias, señora presidenta.